Bueno, continuamos con estas preguntas que están todas relacionadas con el Medio Oriente y como dijimos anteriormente en la última pregunta que nos enviaron, estamos muy contentos de poder participar en responder sobre todas las cosas a la luz de las Sagradas Escrituras. Y así dice esta pregunta: Rusia ha firmado acuerdos por millones de dólares para vender misiles a Irán. Y los iraníes han ayudado a los rusos proporcionándoles drones armados para utilizar en la guerra de Ucrania. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta alianza y cuáles son las naciones aliadas en contra de Israel? Bueno, pues en el capítulo 38 de la Biblia, del libro de Ezequiel en la Biblia, encontramos una futura alianza que va a dirigir Gog. La palabra Gog no es nombre propio, no es un título como el zar, como el comandante, el jefe, el capitán, etcétera, etcétera, como un César. Entonces Gog es el título de un líder que va a encabezar una alianza, repito, encabezada, dirigida, planeada por Rusia con otras naciones islámicas en contra de Israel. Y nos dice aquí claramente la Biblia que esta nación o una de las naciones que van a formar parte de esta confederación política rusa va a ser Irán. Esto es impresionante porque hace 2700 años la Biblia nos está explicando las naciones que actualmente forman esta alianza. Tenemos que recordar que esta alianza nunca en la historia se había formado. Y es interesante que se esté llevando a cabo en estos años en los que tú y yo estamos viviendo. Y veamos a continuación los versículos 5 y 6 de Ezequiel 38, los nombres de las naciones que formarán esta alianza con Rusia para invadir Israel. En primer lugar, encabeza la lista Persia. Bueno, en 1935 del siglo pasado, Persia cambia el nombre a la República de Irán. Y luego en 1979 vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán. Así que cuando veamos Persia en el Antiguo Testamento, inmediatamente sabemos que se está refiriendo a la nación actual de Irán. Y luego a continuación se mencionan a Cus y a Fut. Y cuando queremos buscar nosotros el significado o qué naciones implican estos nombres, estamos nosotros y tenemos que relacionarlos con el área geográfica en la cual la Biblia los ubica. Por ejemplo, Cus y Fut fueron descendientes de Cam en el capítulo 10 del Génesis, versículo 2 y 3. Y esto nos habla que Cam funda todas las naciones africanas. Así que Cus y Fut se refieren a las actuales naciones de Sudán y de Etiopía y de Libia, que están al norte del África. Luego a continuación se menciona a Gomer, que es posiblemente que sea Alemania, y después a Togarma, que es Turquía. Lo más interesante del caso es que actualmente, pues cuando vino la invasión de Rusia contra Ucrania, descubrimos que Irán inmediatamente forma parte de Rusia, protegida por China. Irán es la nación, es la protagonista número uno en el mundo para financiar a todos los grupos terroristas que existen. Y estoy hablando de Hamas, estoy hablando de Al-Fatah, estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de ISIS, estamos hablando de Al-Qaeda, de los Houthis de Yemen, inclusive los talibanes de Pakistán y de Afganistán. Así que Irán es una nación que está ocupando un protagonismo tremendo en el Medio Oriente. Inclusive a los mismos árabes como Arabia Saudita han tenido temor de Irán, por lo cual algunas naciones como Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos ya están bajo la protección de Israel desde hace algún tiempo en lo que se llamó el Acuerdo de Abraham, que firmó el expresidente Donald Trump. Así que esto nos habla de qué forma tan acelerada Irán formará parte
de la última invasión contra Israel, y tal vez pues en estos días o meses próximos Israel va a bombardear algunas de las transfugadoras que tiene Irán, que son las que producen el uranio 35 para la bomba atómica, y esto es lo que va a ocasionar una guerra mucho más intensa en los próximos días. Estas fábricas que fabrican o que están especializadas en bombardear el uranio 235 para producir la bomba atómica se encuentran junto al Golfo Pérsico, en el área occidental del Golfo Pérsico, y la principal es Elam. Y esto es impresionante porque Elam en el Antiguo Testamento no formaba parte de Irán, y ahora que forma parte de Irán, vemos cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a unir y ya tenemos un panorama muchísimo más claro. Así que esta guerra entre Irán, Rusia, China contra Israel, pues no va a parar hasta que Jesucristo regrese, y solamente la segunda venida de Cristo culminará con la destrucción de estas naciones. Así que tenemos que orar muchísimo por la nación, principalmente de Israel, y estar atentos a las Sagradas Escrituras para descubrir todo lo que Dios ha querido en su voluntad y darnos a conocer el misterio de su voluntad, lo que va a acontecer en el mundo en los próximos meses. Que Dios los bendiga.